hora buena para también preparar el día respecto a la orientación que necesita mucho de nuestro público y en especial las mujeres. Y digo las mujeres porque ahora mismo nosotros como sociedad estamos viviendo una gran violencia psicológica y de género que las convierte en más vulnerables, pero no tengo que tampoco apartar que los hombres deben llevar parte de esta torta. Así que está con nosotros nuestra querida psicóloga clínica Evelyn González. Evelyn ya ha estado con nosotros antes en Enfoque Matinal y sigue como un estandarte de esa consejería que hace bien a nuestra gente. Evelyn, buenos días. Buenos días, encantada de nuevo de estar. Vamos a hablar de la violencia psicológica. Sabes que durante mucho tiempo la relación de familia tenía padres autoritarios y suficientemente agresivos, pero la sociedad no sentía que eso era una agresión. ¿Por qué ahora es tan importante identificar esa agresión? Mira, es importante porque el impacto a corto, largo plazo se va a notar. Yo que trabajo con adultas y adultos, el daño que provoca la violencia psicológica es atroz. Y tenemos que hablar de cómo se manifiesta la violencia psicológica porque la gente no la nota, está invisibilizada. Como no hay golpes, es prácticamente intangible. Exactamente. Entonces, en ciencia, lo que se nota es lo que se ve. El golpe siempre se va a ver, el moratón siempre se va a ver. Ahora, cuando a una mujer, a un niño, a una niña, tú le repites constantemente que no sirve, que tiene cerebro de mosquito, que deberías saber pensar mejor, que a qué tú vas a llegar. Tú ahora estás estudiando psicología, pero tú ni a secretaria puedes llegar. Entonces estamos hablando de un quebrantamiento de sus posibilidades de tener una autoestima sana. Entonces eso empieza desde la niñez y la adolescencia. Ahora, ¿qué yo quiero aportar? Que estamos hablando de la violencia psicológica encuadrada en los temas de relaciones de pareja. Hay que decir que la gente siempre habla, pero ¿por qué no se habla de la violencia psicológica hacia los hombres? Tenemos que retomar constantemente que la pandemia es de la violencia psicológica contra las mujeres por un asunto cultural. Es el hombre el que tiene el permiso social para violentar psicológicamente a la mujer, porque recuerda que en este sistema de machismo el dominio lo tienen los hombres y por lo tanto el permiso lo tienen los hombres, el poder está concentrado en los hombres y la mujer tiene aquella característica de sumisión de la que aguanta todo. Entonces la violencia psicológica siempre se da, el primer episodio de cualquier tipo de violencia se da en el noviazgo, ya todas las investigaciones están claras con eso y comienza, hay tres elementos importantes que tenemos que ver. Empieza con el control. ¿Qué es el control? ¿Por qué tú te peinas así? A mí no me gusta como tú te recortas ese cabello, porque el cabello es el marco de la cara. No me gusta que te corte el pelo. En apariencia es una expresión de amor y de preocupación, pero en realidad es una expresión de control, porque el cabello tiene que ver conmigo, tiene que ver con mi espacio físico y emocional. Una cosa es la sugerencia y otra cosa es que después de ese control viene el sometimiento. Si te cortes el pelo, o sea, así como te pintes las uñas de rojo, porque para que tú sepas, las uñas de rojo a muchos caballeros le parece que es de otra cosa, que es de mujeres de vida alegre, que además es un machismo muy interesante eso. Entonces, cuando le comiencen a cuestionar cómo ella viste, cómo ella se expresa en público, que una de las cosas que más se hace en violencia psicológica es cuestionar la espontaneidad de la mujer. Tú te ríes mucho, tú hablas muy voceado, tú gritas mucho, esa risa tuya que parece que comunica otra cosa, tú deberías manejarte mejor con los varones, porque yo sé cómo te lo digo. Todo ese proceso implica un chantaje y un lavado cerebral, pero además de eso va implicando, va articulando la idea en la mujer que ella es la que está mal, que hay algo que anda mal en ella, y ahí estamos hablando que está desarticulando lo más importante que tenemos los seres humanos, que es mi propio ser, mi estructura de ser. Entonces la mujer comienza a dudar de si su espontaneidad está siendo buena o está siendo mala. Pero ahí estamos hablando de sometimiento. ¿Qué ocurre después del control y el sometimiento? Comenzamos con el proceso del dominio. Una vez una persona está sometida y ahí en el sometimiento la aíslan. Hay mujeres aquí que viven muy lejos de su familia, muy lejos de sus amigas, porque a estos agresores no le interesa que ella tenga contacto con las amigas o con los amigos, porque o los amigos están enamorados o las amigas le van a buscar hombres. Entonces la mujer se ve importunada en su capacidad. Ahí estamos hablando de una transgresión a un derecho constitucional y humano, el derecho que tengo a la libertad de relacionarme con quien yo quiera. Entonces es
coaccionada en ese sentido. La mujer no lo va viendo, porque lo va viendo como una preocupación genuina. Parte del control es que se le aparece en las universidades a buscarla. Y yo quiero aclararle a las mujeres, sobre todo, una sorpresa es un día, pero luego que te van a buscar todos los días en el trabajo sin avisarte, deja de ser sorpresa, se convierte en control. Y además la mujer comienza a sentir que no puede saludar a un compañero de clase. Otra de las formas de violencia psicológica, además a través del dominio, es que la mujer, como están muy de moda los selfies o las fotografías, sale una persona detrás y le dice, ¿quién es ese? ¿Por qué te mira así? ¿Por qué él te mira así? Ese muchacho seguro está interesado en ti. Todo eso tiene que ver con el sistema de violencia psicológica. La violencia psicológica además tiene que ver con las manipulaciones. Si tú no haces tal cosa, yo te voy a dejar. Doctora, y tengo una pregunta, porque sí, como ese cuadro, como lo tenemos ahora ya tan claro, es prácticamente una violencia psicológica avanzada. Sí. Pero eso va comenzando poco a poco. ¿Qué puede una mujer que identifica que su relación se está volviendo así de tóxica hacer para manejar el equilibrio? ¿O es posible ese equilibrio? ¿O simplemente ya cuando tienes un viso de eso deberías cortarlo? ¿Es manejable? Es posible manejarlo al inicio, pero ¿qué ocurre? Recuerda que a las mujeres se nos cría para mantener el equilibrio de las relaciones. Entonces, para que todas las que nos están escuchando, usted no es responsable del equilibrio de la relación. Si se está dando un tema de control, usted tiene que poner el límite y decir, no, para. Porque también la sociedad tiene la idea de que la mujer puede parar constantemente. Es que es una relación de dos y los hombres no sueltan. Los hombres violentos no sueltan tan fácil, porque al inicio ese tipo de control no se ejerce con fuerza física necesariamente, sino que se da sigilosamente y se promueve como un asunto de amor. ¿Has escuchado lo de que el árbol torcido no se endereza? Yo creo que estamos hablando ahora a la familia completa. Podríamos estar hablando a una familia que es ya de adultos, un hombre que indomablemente es un controlador, que no podrás con él y que necesitas cortar una relación, y otras que preventivamente pueden sanarse si papá tiene un modelo correcto. Al hablar de esto, como también tenemos que referirnos a generaciones futuras, ¿cómo podría ser la relación de familia? ¿Cómo el rol de papá también influye respecto a la violencia a la que sus hijos se acostumbran a tolerar? Sí, recuerda que la familia reproduce lo que la cultura ha indicado. Entonces la familia, hoy actualmente se dice que la educación va a ayudar mucho a eliminar, erradicar el tema de la violencia, pero ¿quiénes son los que nos educan? Nos educan hombres y mujeres que ya tienen internalizado el sistema del machismo. Entonces yo educo de acuerdo a lo que la cultura me dice. La idea general sería educar en igualdad de derechos, porque ¿qué ocurre? En ese tema de violencia psicológica se nos educa a las mujeres para que nos interpreten los no como sí. ¿Ves? Cuando una mujer dice que no, el hombre en ese sistema de machismo asume que es un sí y que yo puedo insistir las veces que yo quiera. ¿Qué sería lo interesante? Explicarle a las niñas y a los niños desde muy temprana edad que los no son tan respetables como los sí, y que está bien, tú puedes insistir, pero que si luego tú insististe y como quiera el otro mantuvo el no, tienes que parar. Y punto, y se acabó. Y las mujeres hay que enseñarle que los no de ellas son tan respetables como los no de los hombres. Entonces, para poder prevenir eso, quienes educamos tenemos que estar claros en una posición. Yo siempre le digo a la gente, estos temas tienen que tener una posición clara. Esto no es ambivalente. Yo tengo que tener una posición clara en la educación que voy a dar. La educación que voy a dar es que tu cuerpo, y quien controla tu cuerpo y quien controla tu capacidad de pensar y de sentir, eres tú misma, que no es que no tiene influencia el otro, pero yo soy quien decido qué hago. Pero recuerda que el machismo me enseña a mí, a la mujer, a ti y a mí y a todo el grupo de la mujer, que quien decide por nosotras es el hombre. En los grandes temas de nosotras las mujeres decide el hombre. Entonces la violencia psicológica es mucho más grave por eso, porque pasa desapercibida. Y eso, que no estoy hablando de la violencia perversa, que es ponerla a pasar vergüenza en público, compararla contigo. ¿Sabes si es una mujer? Mira cómo ella se viste.
Eso es lo que se llama una mujer profesional. Tú no, porque tú no sirves para nada. Si tú hablaras como fulana, eso sería una mujer. Tú tienes que aprender a comportarte. Y parte de la violencia psicológica que quiero decir, las mujeres contamos mucho nuestras historias en las relaciones de pareja. Muchas veces esas historias son usadas en una discusión de pareja. Por ejemplo, y tengo que decirlo porque pasa mucho, muchas mujeres de este país tienen historia de abuso sexual y las cuentan. ¿Qué ocurre? Que muchas veces cuando la cuentan en una discusión, en una estructura de violencia, ese agresor la toma en consideración para enrostrársela y es capaz de decirle, para humillarla, y es capaz de decirle, tú sirves tan poco que hasta tu papá, y no lo voy a decir como se lo dicen, hasta tu papá se acostó contigo. Fíjate el impacto que tiene en la estructura del ser de esta mujer. Parte de las humillaciones como violencia psicológica la escupen en la cara. Y yo quiero decir, escupir en la cara es un acto de degradación grave, porque generalmente, en la actualidad, la gente no está escupiendo. Y cuando escupe donde hay ni siquiera pavimento. Entonces, cuando yo te escupo en la cara... Suena tan repudiable que... Es que es repudiable. Y vamos a plantear que una mujer que nos está mirando, alguien que nos está mirando, tiene identificado este cuadro de violencia psicológica. ¿Cómo debe reaccionar? Primero, buscar ayuda, porque en la generalidad de los casos las víctimas no saben que son víctimas, para que estemos claras. Todo esto que yo estoy diciendo se recoge en las sesiones terapéuticas porque es la experta o el experto, y quiero ser enfática, no todos los psicólogos y psicólogas son expertas en temas de violencia, es una materia muy delicada, porque es el experto y la experta que le enseña, psicoeduca a la víctima para decirle, pero te escupió en la cara, eso es degradación. Aparte de cuando hay parte de la violencia psicológica es que también se convierte en violencia sexual. Cuando las mujeres llegan, las revisan, le introducen un dedo en la vagina para saber si huele a semen. Entonces eso es parte de la violencia psicológica que se convierte por demás en violencia sexual. La mujer no sabe que eso es violencia, sabe que ocurre algo en su cuerpo que le dice que algo está mal, pero no tiene el nombre de eso. Entonces no todas las víctimas saben. Si ahora lo están identificando, lo importante es buscar ayuda donde una persona que sea experta en el tema y le ayude, porque si no es experta, le va a trabajar desde el modelo de los estereotipos. ¿Qué es eso? Aguántate, no pasa nada, búscale la vuelta, y a la violencia, a ningún tipo de violencia se busca la vuelta, no se hace que funcione. Solo el trauma presentado en el panorama de la violencia psicológica, recomendar a las mujeres qué hacer en ese punto que damos, y yo creo que tiene que ser la manera más responsable de alentar una sociedad que tiene mucha violencia, pero que no se puede estancar solo mirando el daño, sino corriendo hacia una salida. Sí, por supuesto. Te decía que tienen que buscar ayuda terapéutica. De ese tipo de violencia no se sale porque estamos hablando de años. Nosotras hicimos una investigación y es por lo menos a 10 años de relación que la gente se da cuenta que vive violencia y tiene que buscar ayuda. Siempre lo más importante es contar con una red de apoyo. Si usted es amiga de alguien que está viviendo esta situación, aunque usted no la entienda y no entienda su situación, sus tomas de decisión, ampárela. Se ha demostrado que el apoyo real social, no el apoyo que se da de boca, el apoyo real social es lo que va a ayudar a una mujer a salir de un tema de violencia. Mi recomendación no puede ser necesariamente que usted salga o no de la relación, eso es muy personal y hay que ser cuidadoso con eso, porque es un derecho que le asiste a ella. Sin embargo, busque ayuda, visibilice y comience a recuperar su control, el control en sí misma, y comience a recuperar la autoestima perdida. Evelyn, muchísimas gracias por estar con nosotros. Es una manera importante de empezar el día en un momento en que la sociedad necesita este tipo de orientaciones. Señores, hay más en Enfoque Matinal.